Hola, en este vídeo vamos a hablar de lo que son inserciones masivas cuando trabajamos con la base de datos IBM DB2. Hablamos de entorno host, entorno mainframe, y con inserciones masivas me refiero a aquellos procesos que cargan un gran volumen de datos en una o varias tablas. Vale, en estos entornos, host, mainframe, a diferencia de Oracle y otras bases de datos, se suele utilizar bastante en ciertos casos que ahora veremos unas utilidades de load y un load de datos para mejorar la eficiencia del insert. Bien, ¿cuál es la problemática? La problemática es que la sentencia insert va muy bien en procesos unitarios transaccionales, pero es poco eficiente en tratamientos masivos, porque está pensada para una acción puntual y además tiene una carga de escritura en logs y de actualización de índices simultáneo por cada insert. Veremos que en los inserts la eficiencia se reduce conforme aumenta el número de índices de las tablas donde se insertan las filas, porque hay que actualizarlos a cada sentencia. Entonces, en este tipo de procesos podemos encontrar dos escenarios. El primer escenario, cuando debemos tener concurrencia con otros procesos, tanto background o batch, como procesos online, de sistemas que están abiertos a las interacciones de los usuarios, aplicaciones 24/7, sería el escenario 1. Y el segundo es cuando podemos ejecutar nuestro proceso en solitario y tener los recursos o las tablas solamente disponibles para nosotros y no para otros procesos. Dentro del escenario 2 podemos distinguir un caso, que es el caso 2.1 que he puesto en la slide, donde el número de filas que vamos a añadir a la tabla no es significativo en comparación con el volumen total. Por ejemplo, vamos a insertar un volumen que es un 5% del total de la tabla o un 10%, o cuando el número de filas a insertar es significativo. Vamos a insertar toda la tabla completa o vamos a incrementar un 50% el número de filas o algo así. En este caso sería el caso 2.2 y veremos que el reload, hacer un load y load es la estrategia más eficiente. Entonces vamos a ver caso por caso cuáles son las recomendaciones en cada uno de ellos. Para el primer escenario, el escenario de concurrencia, tenemos poco margen de maniobra, pero algo se puede hacer. Por ejemplo, ordenar las filas a insertar, los registros, ficheros por alguno de los índices, si es el clúster mucho mejor. El índice clúster es aquel índice donde los datos se ordenan de la misma forma que el índice, o se intentan ordenar. No quiere decir que estén 100% ordenados. La segunda estrategia, la segunda técnica que se puede aplicar, y había que aplicarlas todas, es utilizar el multi-row insert. De esta manera minimizamos el número de llamadas al sistema de gestión de base de datos desde nuestro lenguaje de programación, sea COBOL, PL1, Java, no sé. Esto ahora después veremos un ejemplo de multi-row insert. Y por último, recordar, más que una estrategia, es un recordatorio que ya que estamos en concurrencia hay que realizar commit cada X sentencias sin ser ejecutadas. Y deberíamos aproximar la frecuencia de commit con el valor máximo de timeout. El valor máximo de filas insertadas que no superan el tiempo de timeout. Normalmente el timeout está en 1 minuto y veremos que el problema que tenemos es que normalmente se utiliza block size page y que este tipo de blocaje produce que no solo tengamos interacciones con las filas que estamos insertando, sino con las que están en la misma página. Podemos tener bloqueos de filas que no han sido modificadas simplemente porque se bloquean porque están en la misma página que otras filas que han sido insertadas o actualizadas. Además tenemos otro parámetro a considerar que es el logmax. No podemos hacer un número de bloqueos infinitos para un proceso o para un usuario, sino que
debemos de estar por debajo de un máximo de bloqueos por usuario, si no tendremos un error SQL Code menos 904 de falta de recursos por haber llegado al máximo de bloqueos. Entonces, la ejecución en concurrencia pues exige la liberación de los bloqueos antes de que venza el timeout y antes de llegar al número máximo de bloqueos. Entonces, como valor orientativo, ya digo que es orientativo, esto habría que ajustarlo dependiendo de cómo de pesado es nuestro proceso. Pero normalmente suele verse bastante, pues yo recomendaría de manera general un multi-row insert con un array de 50 registros por insert, un OCURS de 50 registros, quiero decir, y hacer un commit cada 100 inserts. De esa manera estaríamos haciendo un commit cada 5.000 filas insertadas. Esto, ya digo, es totalmente orientativo y depende del proceso. Cuanto mayor pesado sea y más lento, habría que reducir estos parámetros. Bien, en el escenario 2 de ejecución en solitario tenemos los dos casos que hemos apuntado antes. Cuando tenemos un número de filas no significativo, y yo diría por debajo del 15% del volumen total, pues lo que se puede hacer es hacer un log table in exclusive mode al principio del proceso y eliminar los commits, ya que ya no es necesario porque nunca vamos a llegar al log max, ya que el bloqueo de tabla inhibe llamadas al IRLM, no vamos a tener bloqueos por página y además hemos dicho que no estamos en concurrencia, con lo cual no necesito liberar bloqueos. Más bien me interesa mantenerlo para no realizar más bloqueos. Entonces, esa sería la técnica para el caso 1 de la ejecución en solitario, y en el caso 2 lo más eficiente es simplemente no utilizar el insert, sino descargar la tabla, añadir las filas y volver a cargarla. Esto hace que los índices se regeneren al final de la carga y evitamos todas las escrituras en log. Aquí tenéis los pasos que habría que hacer para hacer este proceso, ya que debemos de evitar que la tabla sea actualizada durante el proceso, lógicamente, por si hubiera algún proceso que se escapara y se pusiera a intentar actualizar la tabla, ¿no? Lo primero es poner el table space en UT, abierto para utilidades. Después hacemos un load, luego ordenamos y a la vez que hacemos un sort podemos añadir las filas nuevas. Cargamos la tabla con el fichero obtenido. El table space quedará en copy pending, diciéndonos que, cuidado, no hemos escrito en el log, hemos de hacer una copia del table space. Se realiza la copia y por último lo pasamos a read-write para tenerlo disponible para aplicaciones. Este sería el caso 2 de la ejecución en solitario. Es un caso, se ve bastante habitualmente, aparece en procesos en muchas instalaciones para cargas masivas. Sobre todo cargas iniciales. Cuando hay una carga inicial siempre nos vamos al escenario 2, caso 2, cuando partimos de tablas vacías que hay que cargar. Por último, aquí es un ejemplo de multi-row insert. No sé si lo han visto alguna vez o no. Pues es un insert muy parecido al habitual, pero las variables host de la cláusula value son occurs, están definidas como occurs, y todas de la misma dimensión. DDName, fecha, hora y registro en este caso serían occurs de el mismo tamaño. Y luego nos definimos una variable numérica donde le indicamos dentro del occurs cuántos elementos hay que insertar. En este caso, si en la variable puntero inicializamos a 5, pues solo los 5 primeros elementos del occurs de cada una de las columnas se insertarán. Se insertarán 5 filas. Al final, puntero, lo que en este caso le llamo puntero, pero sería el número de filas que vamos a insertar. Y se especifica en el for número de filas rows. Muy bien, pues bueno, de manera muy escueta, estas serían a nivel teórico las estrategias, o práctico más bien, las estrategias que tendríamos que aplicar
a fin de optimizar nuestros procesos cuando vamos a hacer cargas masivas de información en tablas, siempre hablando de IBM DB2, ¿eh? No estoy hablando de otras bases de datos donde sería distinto. Muy bien, pues espero que les sirva de ayuda y que puedan utilizarlo o lo aprovechen en su día a día.